¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, me imagino que ya estarán al tanto del percance que tuvimos el día sábado, ya un pequeño problema con mi logística. Y bueno, vamos a recuperar entonces el tema que quedó pendiente en aquella ocasión, ¿no? Hace poquito nomás, del día sábado. Bien, chicos, entonces vamos a trabajar. Sin mayores preámbulos, muy buenas tardes a cada uno de los participantes, ¿ya? Muy buenas tardes. ¿Quiénes están? Ahí está pues Ayrton, está Jackie. Jackie es un gato, creo, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la clase. Me falta que me hagan anfitrión para poder compartir. A ver si me ceden la posibilidad. Hoy vamos a hablar del boom hispanoamericano, de los factores que permitieron su desarrollo, ¿ya? Vamos a hablar de las editoriales, de las revistas, de los semanarios, del contexto histórico y de las principales características de esa época, ¿ya? Y mencionando por ahí a uno que otro autor que formó parte de la nueva narrativa, como Borges y Alejo Carpentier. Muchas gracias, ahora sí ya soy anfitrión, ya puedo compartir. Muy bien, muchas gracias. Ahí, excelente. Muy bien, chicos, ahí tenemos, ¿ya? Tenemos el material a nuestra disposición. A ver, boom hispanoamericano. En la parte superior se distinguen a los integrantes del núcleo del boom hispanoamericano, ¿no? En orden de izquierda a derecha está Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlitos Fuentes, ¿ya? Ellos son los integrantes del boom hispanoamericano. Es el periodo de apogeo de la narrativa hispanoamericana. Ustedes recordarán que la nueva narrativa atraviesa 3 etapas: emergente, consolidación y apogeo. El boom es el apogeo, es la época en que la narrativa, la novelística hispanoamericana, pues, traspasa las fronteras, los autores empiezan a ser traducidos a distintos idiomas y su fama se hace mundial, ya no solo regional, sino mundial, ¿ya? Y el éxito que llegaron a cosechar estos escritores no ha tenido una réplica posteriormente, ¿no? No ha tenido una reedición posteriormente. Un éxito sin igual, ¿no? Ni antes ni después, ¿ya? Comprende las décadas del 60 y del 70, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿cómo se encontraba Hispanoamérica a mediados del siglo XX? Pues hay que mencionar el golpe de Estado en Guatemala, 1954. La última novela de Mario Vargas Llosa se ocupa de este asunto. A ver, ¿quién conoce el último libro narrativo, última publicación novelística de Vargas Llosa? ¿Qué título lleva? A ver cómo van en ese asunto. A ver, chicos, googleen siquiera. Nada. Bueno, la respuesta es Tiempos Recios, ¿ya? Y en esa novela Vargas Llosa nos aproxima al golpe de Estado que sufrió Jacobo Arbenz, ¿ya? Jacobo Arbenz va a sufrir un golpe de Estado y según las investigaciones llevadas a cabo, hubo intereses para tumbar a Jacobo Arbenz. Intereses de altos funcionarios del gobierno norteamericano de aquel entonces. El secretario de la CIA, Alan Dulles, ¿ya? Se escribe D-U-L-L-E-S, se pronuncia Dulles. Alan Dulles era el director de la CIA, ¿no? El director del servicio de inteligencia y era también socio del bufete de abogados que defendía los intereses de la UFC, la United Free Company, ¿ya? Una compañía dedicada a la exportación de la fruta. Tenía el monopolio del comercio de la fruta tropical en el Caribe, ¿ya?
Esa compañía también, ustedes deben recordar, es mencionada en la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, ¿ya? Me imagino que recuerdan ustedes a la UFC, ¿no? Es inolvidable la UFC, ¿ya? Pero no la UFC compañía de lucha, sino UFC compañía que tenía el monopolio de la fruta en el Caribe, ¿no? Muy bien, en la zona del Caribe y de las Antillas. Bueno, Jacobo Arbenz pretendía realizar una reforma agraria, ¿no? Pretendía realizar una reforma agraria, arrebatarle tierras, pues, a esa compañía y así hacer algo de justicia dentro de su país, que se veía tan reducido y afectado por los abusos que perpetraban compañías transnacionales como la UFC, por ejemplo. Entonces, este interés que tuvo Jacobo Arbenz, ¿ya? Que chocaba con los intereses de la UFC, cuyo bufete de abogados tenía como socio al director de la CIA, Alan Dulles. Entonces ahí está la intervención de Estados Unidos para permitir un golpe de Estado que le hizo llegar al poder a Castillo, a Carlos Castillo. Y era de esperarse que este Carlos Castillo se convirtiera pues en un presidente títere de los intereses norteamericanos y de sus empresas en dicho país, ¿ya? Entonces ahí observamos el intervencionismo de Estados Unidos, una manifestación del neocolonialismo. El neocolonialismo es una manera de dominar a países considerados del tercer mundo, llamados de manera más eufemística emergentes, ¿ya? Dominarlos de manera ya no directa, sino indirecta, ¿no? Dirigiendo sus políticas de Estado, sus políticas económicas, extrayendo sus riquezas naturales, ¿ya? Ese es el neocolonialismo. Y eso es lo que representa a Estados Unidos incluso hasta el día de hoy. Hace un tiempo atrás, Atilio Borón, un sociólogo graduado de Harvard, de una prestigiosa universidad norteamericana, ¿ya? De origen argentino, este sociólogo llamado Atilio Borón, ¿ya? Pueden seguirlo en Facebook si desean, también en Twitter, ¿ya? Atilio Borón señalaba en una de sus publicaciones que había oído hablar a sus colegas norteamericanos decir que Estados Unidos está en caída, que hay otras naciones que van cobrando cada vez más trascendencia, como China, por ejemplo, que está al alza. Pero a pesar de esa situación, estos señores, colegas de Atilio Borón, señalaban que todo se podía perder menos América Latina. O sea, no podían perder el mercado que nuestra región representa. Prácticamente para los norteamericanos, América Latina es su chacra, ¿no? Es su patio trasero, donde pueden hacer y deshacer a su antojo, ¿ya? Entonces ahí observamos esa forma de pensar, ¿no? La doctrina Monroe, que ustedes por historia deben saber, ¿no? El presidente Monroe dijo, América para los americanos, pero hay que entender que esa expresión indicaba América dominada por los norteamericanos. América dominada completamente por los estadounidenses, ¿no? Esa era la idea de la doctrina Monroe cuando dijo América para los americanos. Los únicos que van a sacar beneficios de América somos nosotros los estadounidenses. Así que tenemos que hacer correr pues a otras potencias. Por eso España terminó envuelta en una guerra en el año 1898 contra Estados Unidos. Estados Unidos no quería que nadie le hiciera pues sombra. Y España aún tenía colonias en el Caribe. Era Cuba y Puerto Rico, zonas todavía colonizadas por España. Estados Unidos le buscó un pretexto para hacerle la guerra y le quitó pues el dominio de Cuba y también de Puerto Rico. Incluso Puerto Rico hasta el día de hoy sigue siendo un protectorado de Estados Unidos, ¿ya? Y hace un año atrás hubo un plebiscito y la mayoría de puertorriqueños, en vez de pedir la independencia, de pedir pues el cese al protectorado de los Estados Unidos, querían ya no ser un protectorado, querían ahora ser un estado más de Estados Unidos, imagínense. O sea, querían ya pasar a ser parte de Norteamérica, ¿ya? Imagínense. Pero no es cuestión de ellos. Ellos han dicho eso, ellos han puesto ahí el asunto en la mesa. Ya depende de los gobernantes y de las autoridades estadounidenses si ceden pues a ese deseo, ¿ya? Bien, hasta ahí se va comprendiendo, se va captando la idea, chicos.
nos estamos poniendo un poco al tanto, ¿no? De algunas situaciones que quizás por ahí en clase se soslayan, ¿no? Muy bien, entonces tenemos el golpe de Estados Unidos, el golpe de Estado en Guatemala financiado, ¿no? Imagínense ustedes, por la CIA norteamericana, por altos funcionarios del gobierno norteamericano que tenían intereses en tumbarse pues a Jacobo Arbenz, porque estos altos funcionarios eran lobistas, eran accionistas y de esa empresa, ¿no? De la United Free Company. Entonces, si un presidente eh, daña sus intereses, hay que sacarlo, pues, ¿no? No importa si ese presidente está haciendo algo bien, algo positivo para su nación. Si está siendo negativo para mis intereses económicos, pues me lo tumbo, ¿no? Es así como funciona la ideología de los gobernantes estadounidenses. Cuando aparece en Latinoamérica un presidente que no es favorable, pues, a sus intereses económicos. Bien. Estados Unidos, ante la amenaza creciente de, de la posibilidad de que formen gobiernos aliados de la Unión Soviética, empiezan a colocar dictadores, empiezan a financiar gobiernos autoritarios que aseguren los intereses de Estados Unidos, ¿ya? Por eso vamos a encontrar diversas dictaduras a lo largo y ancho de Hispanoamérica. Ahí está pues el dictador Juan María Bodaberry en Uruguay. Ahí está la dictadura militar en Argentina, la dictadura de Francisco Morales Bermúdez aquí en el Perú, después del golpe en contra de Juan Velasco Alvarado, la dictadura de Pinochet en Chile, ¿ya? Tenemos la dictadura de Carlos Castillo en Guatemala, de Fulgencio Batista en Cuba, de Juan Vicente Gómez en Venezuela. Y todas estas dictaduras defendiendo los intereses de las empresas norteamericanas, asegurando el dominio de Estados Unidos en este territorio, ¿ya? Cuba era una dictadura que favorecía los caprichos de las empresas norteamericanas. Por eso terminó estallando la Revolución Cubana. Y el estallido de la Revolución Cubana, el éxito de la Revolución Cubana fue aplaudida, reconocida, celebrada por diversos escritores, por diversos intelectuales, pues consideraban que ese éxito cosechado por las guerrillas lideradas por Camilo Cienfuegos, Ernesto El Che Guevara, Fidel Castro, era un grito de libertad, era un grito de emancipación frente a la injerencia norteamericana, ¿ya? Y la resonancia de ese suceso tuvo repercusión mundial. El mundo puso los ojos en Hispanoamérica gracias al estallido de la Revolución Cubana. Y es por eso que el mundo empieza a demandar información acerca de Latinoamérica, porque van a surgir grupos guerrilleros, ¿ya? Van a surgir grupos guerrilleros tratando de imitar el objetivo o la meta que habían logrado Fidel Castro y compañía. Así, por ejemplo, tenemos el Frente Argentino de Liberación, está el Ejército de Liberación Nacional en el que participó nuestro querido poeta Javier Heró, ¿no? Y que fue avaliado por el ejército, ¿no? Muy bien. Tenemos el movimiento de la izquierda revolucionaria, ¿ya? El famoso MIR, en el que participó Luis de la Puente Uceda, aquí en el Perú, ¿ya? Que se enojó por las amistades y alianzas que terminaron haciendo dos partidos que se odiaban a muerte, como eran, pues, por ejemplo, en la época de la convivencia, el APRA y el partido de Manuel Prado Ugarteche, ¿ya? Consideró que aliarse con los enemigos era traicionar, pues, los ideales, traicionar los reveses que habían padecido los correligionarios apristas. Entonces Luis de la Puente Uceda termina rompiendo, pues, con los dirigentes del APRA y promueve, ¿no? su propia organización y termina pues fundando el movimiento de izquierda revolucionaria, ¿no? El famoso MIR. Y tenemos también los famosos los Tupamaros en Uruguay, ¿ya? En el que participó José Mujica, ¿sí? Efectivamente. El anterior presidente uruguayo, ¿no? El de bigotito José Mujica, también fue guerrillero, ¿ya? Y terminó preso
justamente durante la dictadura de Juan María Bodaberry, que terminaría cerrando, inclusive durante su dictadura, terminaría cerrando la famosa, ay, se me va el nombre, el famoso semanario Marcha, ¿ya? En el que participó Juan Carlos Onetti, ¿ya? Porque los artículos que publicaba ese semanario cubrían aspectos políticos de la realidad latinoamericana y que resultaban bastante críticos de su gobierno, ¿ya? Y de los intereses que defendía. Por eso terminó, pues, cerrando este semanario, silenciando la oposición. Eso se hace en las dictaduras, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a encontrar que el éxito logrado por la guerrilla cubana, por el estallido de la revolución cubana exitosa que terminó siendo, se buscará pues que en Latinoamérica se logre lo mismo en otros países. Entonces, temeroso Estados Unidos de que cada vez se repitan más casos como el de Cuba, termina apoyando gobiernos sumamente fuertes, sobre todo militares, para acallar ese peligro, para silenciar esa amenaza, ¿ya? Muy bien, chicos. Ese viene a ser el contexto en el que nos vamos a encontrar durante la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En ese contexto va a surgir la, la época del boom, ¿no? Va a surgir la narrativa del boom. Por eso diversos autores del boom, cito Vargas Llosa como un ejemplo, se interesan por asuntos de temática política, de temática social, condenan las dictaduras. Ahí está, por ejemplo, la novela titulada Conversación en la Catedral, donde se da con palo pues a la dictadura corrupta y anárquica de Odría, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, creo que el panorama histórico y social ha quedado claro, ¿no? El panorama histórico, político y social como que está claro, ¿no, chicos? ¿O hay algunas ideas confusas o vagas? No, no sé. A ver, díganme ustedes. Ya, perfecto, muy bien. Correcto, no sí, muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Correcto, correcto, correcto. Ya. Correcto y corrupto. Muy bien. Hablando de corruptos, ¿no, chicos? A la marcha, chicos, a la marcha. Bien. Ahí tenemos las etapas de la nueva narrativa hispanoamericana. ¿Cuántas etapas son, profesor? Son 3 etapas. Ustedes ya las conocen muy bien. La etapa emergente, la etapa de consolidación y la etapa de apogeo, ¿no? Es la etapa del boom. La etapa emergente se desarrolla pues entre 1920 y 1940. Esto equivale a decir toda la década de 1920 y toda la década de 1930. Es lo mismo, solo que con otros términos, ¿ya? En esta época aparecen las primeras obras literarias que muestran algunas innovaciones en la estructura narrativa o en la temática también. Durante esos años, el estilo que dominaba en cuanto a la novela hispanoamericana era el estilo regionalista, ¿ya? Durante esos años, el estilo que dominó el circuito literario, el circuito narrativo en Hispanoamérica fue el regionalismo. Novelas exitosas de esa época van a ser Doña Bárbara, Los de Abajo, ¿ya? Don Segundo Sombra, novelas que nos llevan al campo, novelas que nos conducen pues a los problemas de las áreas rurales. Pero en esa época de dominio del regionalismo aparece un nuevo estilo narrativo, aparece la etapa emergente de la nueva narrativa. Aparece, por ejemplo, la novela La Casa de Cartón. Esa novela no nos lleva al área rural, no nos lleva a conocer los problemas del campo, no nos conduce a buscar lo nacional en lo provinciano, como era el interés de las novelas regionalistas. Esa novelita tiene un lenguaje sumamente poético, ¿ya? Metáforas bastante originales. Y nos habla de la ciudad, nos habla del distrito de Barranco, nos habla de un muchachito, de un adolescente que está aprendiendo a descubrir el amor. Entonces es una temática distinta, diferente a la que se había trabajado hasta ese momento. Incluso esta novela presenta poemas,
Por eso algunos dudan en calificar plenamente como una novela la obra La Casa de Cartón. La consideran una obra híbrida que tanto tiene de poesía como de narrativa, ¿ya? Algunos no se atreven a clasificarla inclusive. Y esta novelita se publicó pues en el año 1928. Otro ejemplo es El Pozo de Juan Carlos Onetti. Juan Carlos Onetti es un escritor uruguayo, ¿ya? Que fue partícipe del semanario Marcha, ¿no? Que fue cerrado por la dictadura de Juan María Bodaverri, ¿ya? Como ya había mencionado anteriormente. Ahora, Juan Carlos Onetti nos cuenta en esta novela la historia de Eladio Linacero, un hombre que está encerrado en su habitación, que viste ropas bastante cortas por el enorme calor que lo sofoca, y se pone a pensar sobre su vida y empieza a tener algunos recuerdos, ¿no? De vivencias anteriores, saltándose del tiempo, como ustedes pueden observar. Y él reflexiona acerca de la trascendencia de su vida, de la importancia que ha tenido su existencia. Y sacando conclusiones se da cuenta que no ha logrado absolutamente nada. Por eso se titula El Pozo, pues chicos. Te pregunto, ¿el pozo hacia dónde se construye? ¿Para afuera o hacia adentro? ¿Hacia el exterior o hacia el interior se construye un pozo? Claro, hacia adentro, ¿ya? Bajo tierra. Y a medida que vamos avanzando en un pozo, es decir, a medida que vamos cayendo en un pozo, ¿hay menos o hay más luz? Por mera lógica, ustedes dirán, profe, a medida que vamos bajando por un pozo, hay menos luz, pues profesor, es más oscuro. Por eso la novela se titula El Pozo, porque este señor llamado Eladio Linacero está mirando no hacia afuera. Él no tiene un conflicto con el mundo de afuera, sino consigo mismo, porque evalúa las acciones de su existir, la trascendencia de su vida. Entonces está evaluando su existencia. Está realizando una apreciación crítica de su existencia. Está mirando hacia su interior. Es una lucha con su conciencia. Profe, pero ¿por qué oscura como un pozo? Porque es pesimista. Porque se da cuenta que no ha logrado absolutamente nada. Entonces ya no es la lucha contra la naturaleza que proponía el regionalismo. Es una propuesta distinta, es una propuesta diferente. Pero estas obras no van a ganar mucho éxito en su época. No van a vender miles de ejemplares, mucho menos millones como la novela 100 años de soledad. Por eso es una época emergente, recién aparecen, dan sus primeros chispazos. En la década del 40 y en la década del 50 empiezan a trabajarse obras de mayor aliento, obras más extensas y con mayor solvencia en el uso de las técnicas novedosas, de las nuevas modalidades narrativas. Empiezan a facturarse obras de gran calidad literaria, pero que no van a gozar del éxito que tendrán las obras publicadas en la siguiente etapa. Eso quiere decir que en la etapa de consolidación y en la etapa de apogeo se desarrollaron obras de gran calidad. La diferencia está que las obras publicadas en la época de apogeo tuvieron una mayor publicidad, fueron más exitosas comercialmente. Pero si hacemos una comparación de qué obras son mucho más logradas, mucho más perfectas, estarían en el mismo nivel, chicos. Competirían en el mismo nivel. El señor presidente con Conversación en la Catedral van en el mismo nivel, chicos. Solo que las novelas de Vargas Llosa, de García Márquez, por los distintos factores que intervinieron en la década del 60 y del 70, les permitieron tener más luz, les permitieron tener más publicidad, mayor llegada al público, mayor apoyo editorial, una mayor estrategia comercial, publicitaria. Les terminó haciendo pues ganar la fama que los escritores de la consolidación, debido a la ausencia de estos factores, no llegaron a tener. Pero hay que recalcar que en la época del boom, tan famosos fueron Vargas Llosa, Fuentes, Cortázar, García Márquez sobre todo, que la fama de estos escritores permitió que las editoriales también empezaran a rescatar a otros autores del pasado reciente.
como Miguel Ángel Asturias, como Juan Rulfo, como Jorge Luis Borges. Por eso, en la década del 60 y del 70 empezaron a reeditarse obras que se habían publicado en la década anterior, en la década del 40, en la década del 50, pero ahora tendrían una mayor trascendencia, un mayor impacto. Serían consumidas con mayor solvencia, ¿ya? Por eso también fue importante el boom. Gracias al éxito del boom, también se pudo echar luz, también se pudo echar publicidad a la década, a los escritores y a las obras de las décadas anteriores, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué características vamos a encontrar en la etapa de la consolidación? Por ejemplo, vamos a encontrar el desarrollo de las nuevas modalidades narrativas, el uso del flashback, del monólogo interior, de la perspectiva múltiple, ¿ya? Más adelante Vargas Llosa desarrollará los diálogos telescópicos, ¿no? Que son diálogos superpuestos, diálogos que aparecen en una misma página, pero que corresponden a distintos personajes que se ambientan en distintas épocas y en distintos lugares. O sea, es como un puzzle, como un rompecabezas, que el lector tiene que ir dando sentido, dándole el orden respectivo, ¿ya? O sea, son novelas que en su estructura desarrollan mayores complejidades. Y es por eso que el lector no debe ser pasivo, el lector debe ser muy activo, debe estar sumamente alerta, sumamente atento para darle sentido a esas complejidades estructurales y lingüísticas que empiezan pues a pergeñar, a desarrollar, a perpetrar pues los autores de la nueva narrativa. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a encontrar eso, ¿no? Dominio de las nuevas modalidades narrativas. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre flashback y raconto, chicos? Porque una analepsis es todo viaje hacia el pasado. Pero hay viajes que son ligeros, que son rápidos, que son efímeros. Eso es un flashback. En La ciudad y los perros hay desarrollo del flashback. Pero también hay raconto en las obras de la nueva narrativa. Ahora, profe, ¿cuál es la diferencia entre el flashback y el raconto? El raconto es un retroceso en el tiempo, pero más prolongado, ¿ya? Mucho más prolongado. Es un retroceso en el tiempo bastante extenso. Ustedes recuerdan cómo empieza la novela 100 años de soledad, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces, la escena se detiene cuando el coronel Aureliano va a ser fusilado y nos lleva inmediatamente a través de las siguientes, a través de los siguientes fragmentos, nos lleva hacia un remoto pasado, nos lleva hacia la época en que sus padres se conocieron, hacia la época en que se fundó Macondo, la época en que nació su hermano mayor. Entonces hay un retroceso larguísimo en el tiempo. Ahí encontraríamos un ejemplo de raconto, ¿ya? El raconto es un retroceso largo. En cambio, el flashback es un retroceso efímero, corto, un retroceso momentáneo. En cambio, el raconto es un retroceso bastante prolongado, ¿ya? Y estas técnicas también se emplean pues en las producciones televisivas y cinematográficas, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes ven la película Titanic, que es recontra famosa, ¿ahí qué hay? ¿Flashback o raconto? Teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar. Hable pues chicos, me estoy cansando Conto. de... ¿Ah? Te agarré, conto. Claro, Luis, muy bien, Luis, muy bien, raconto, muy bien, porque ahí está ya Rose anciana, pues, ¿no? Y ella va a recordar la época, ¿no? En que era jovencita y era guapa, ¿no? Claro, la ancianita era guapa cuando fue joven, pues, ¿no? Profesor, Te escucho, te escucho. una manera de diferenciar el raconto con el flashback, entonces sería que, así como usted lo dijo, ¿no? En Titanic, de que el tiempo es mucho más lejano. Por ejemplo, ellas, o sea, se acuerda cuando era jovencita, siendo ya Ah, no, 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 abuela. no, 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 no me estoy refiriendo a lo lejano del tiempo, sino
a la extensión que dura el recuerdo. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? Esa Ay, es la ok. diferencia, ¿ya? Claro, yo puedo ser un hombre de 80 años y recordarme de cuando tuve 15, pero si ese recuerdo dura poquito, eso es un flashback. Ahora, si yo recuerdo, siendo un hombre de 80 años, y recuerdo lo que me pasó hace 10 años, pero doy bastantes detalles de ese recuerdo, bastantes sucesos que forman parte de ese recuerdo, entonces ya no será un flashback, será un raconto, porque es un retroceso bastante prolongado. No en cuanto al retroceso de años, sino en cuanto a la extensión de los recuerdos. A eso me refiero. ¿Ya? ¿Se capta la idea? Sí, sí, profe. Ya, muy bien, correcto. Muy bien. Entonces, esa es la diferencia. El flashback, flash, ¿no? Algo rápido, algo efímero, un recuerdo inmediato. En cambio, el raconto, un recuerdo prolongado, ¿no? Donde se dan mayores detalles. Un raconto puede durar un capítulo. En cambio, un flashback son solamente unas líneas, quizás un fragmento. En cambio, un raconto es un capítulo, ¿no? Bastantes páginas, ¿ya? Para que sea un raconto. Es bastante detallado ese recuerdo. Extenso, por lo tanto, ¿ya? Bien. La experimentación lingüística, chicos, ¿no? La experimentación lingüística. La experimentación lingüística se va a desarrollar en las obras de Jorge Luis Borges, en las obras de Julio Cortázar posteriormente, ¿ya? Si ustedes leen el cuento titulado Tlön Uqbar Orbis Tertius, que está dentro de Ficciones, se hace referencia a un idioma de los habitantes de Tlön. ¿Ustedes han oído hablar del idioma Navi, chicos? Chicos, respondan, pues. Nada. ¿Profe? No, no han oído hablar del idioma Navi. No, más o ¿Pero han menos, visto, más o menos. Sí pero tengo, han visto sí la tengo- película Avatar? sí, 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 Ah, ya, sí. ya. Ya, Ah, ya, ya. ya, muy bien, correcto, ya. ¿Vieron la película Avatar? Ya, perfecto. Entonces va a ser fácil. En esa película, los actores que representan a los alienígenas azules, ¿no? A los habitantes de Pandora, ¿ya? Muy bien. Hablan un idioma, pero ese idioma no existe en el mundo real. Ese idioma fue inventado por un lingüista doctorado de Harvard llamado Paul Frommer, ¿ya? Paul Frommer fue contratado justamente para idear un idioma para los alienígenas de ese mundo, ¿no? De ese planeta. Que en realidad era el satélite de otro planeta, si mal no recuerdo, ¿ya? Pero ahí se inventa un nuevo idioma, ¿ya? Un nuevo lenguaje. Algo similar hace Jorge Luis Borges. En Tlön Uqbar Orbis Tertius, él nos dice que los habitantes de Tlön, para decir surgió la luna sobre el río, se escribiría Chlor Ufan Axasas Mlo. Lo voy a escribir en el chat, ¿ya? Lo voy a escribir en el chat. Sean pacientes, lo estoy escribiendo. Eso es lo que escribe Jorge Luis Borges. O sea, usa el alfabeto castellano, usa nuestro idioma, las letras base de nuestro idioma, ¿ya? Para dar forma, ¿no? Para dar forma a nuevas palabras, a un nuevo lenguaje. Entonces, es sumamente creativo con el uso del lenguaje. No solo los poetas fueron creativos con el lenguaje, también los narradores, como ustedes están observando aquí con Jorge Luis Borges. Y posteriormente, en la época de apogeo, en la época del boom, Julio Cortázar terminaría inventando un idioma llamado gílico, ¿ya? En el gílico nos muestran significantes que no tienen mayor significado. Una asociación, una reunión de palabras
sin mayor sentido, ¿ya? Eso es lo que terminamos encontrando, pues, en la propuesta lingüística que realiza, por ejemplo, Julio Cortázar, ¿ya? En expresiones como él le amalaba el noema y a ella se le agolpaba el clemis. O sea, rompe la racionalidad del lenguaje, se vuelve un lenguaje lúdico, ¿ya? Una asociación sin sentido de palabras, ¿ya? Eso es lo que vamos a encontrar en la obra de Julio Cortázar, ¿ya? Que es un continuador, pues, de las experimentaciones lingüísticas, ¿ya? De las innovaciones lingüísticas y léxicas que ya había iniciado en la época de la consolidación Jorge Luis Borges, ¿ya? Así que es bastante interesante, ¿ya? Lo que se realiza a nivel lingüístico también dentro de la nueva narrativa, ¿ya? Van a maximizar la capacidad expresiva y creativa de nuestro idioma, los autores de la nueva narrativa. Cosmopolitismo, eso está presente en la obra de Jorge Luis Borges, ¿ya? Borges nos lleva, pues, a Europa, nos pasea por Argentina, nos pasea por el lejano oriente. O sea, es un autor que se muestra atraído, se muestra interesado por distintas culturas. Eso lo convierte en un cosmopolita. Su cuento, la lotería en Babilonia, la biblioteca de Babel, nos lleva, pues, al Medio Oriente con ese relato. En su cuento titulado... ¿cómo se titulaba este cuento en el que el tiempo se detiene? El milagro secreto, por ejemplo, ¿no? En el milagro secreto, ¿ya? Nos conduce a la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis perseguían a los judíos, ¿ya? Y justamente el protagonista es un judío que va a ser fusilado, que va a ser asesinado. En El jardín de los senderos que se bifurcan nos lleva a la época de la Primera Guerra Mundial. Y el protagonista es un ciudadano chino, ¿ya? Imagínense. Entonces, es un escritor cosmopolita que se alimenta de distintas tradiciones literarias, de distintas tradiciones culturales también. Eso lo convierte en un cosmopolita y es una de las grandes características de la nueva narrativa hispanoamericana, que rompe, pues, con el carácter regionalista, ¿no?, que tenía la narrativa de las décadas anteriores, de las décadas previas, ¿ya? Rompe con ese carácter regionalista, nacionalista, chauvinista, folclórico, y despierta un mayor interés por el mundo, por el contacto con el mundo, ¿ya? Por eso no se quedó a morir en Argentina, se fue a Suiza, una nación que le resultaba sumamente atractiva por su cultura y sus tradiciones, ¿ya? Profe, ¿qué viene a ser la transculturación literaria? Bueno, la transculturación literaria es la mezcla, es la junta. ¿Junta de qué, profesor? La mezcla, la junta, la combinación de técnicas narrativas que vienen de afuera, pero que permiten rescatar tradiciones, creencias y mitos locales. Por lo tanto, es una fusión, es un mestizaje de elementos foráneos con elementos autóctonos, ¿no?, con elementos propios. Técnicas narrativas que han nacido en Europa, en Estados Unidos, pero que nos hacen conocer sucesos que forman parte de las tradiciones y creencias de Latinoamérica. Un ejemplo, la novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier nos muestra el suceso en que un Ougán es un sacerdote de la religión vudú llamado Macandal, es atrapado por sus adversarios, por los colonizadores franceses, en la tierra que actualmente llamamos Haití. Lo capturan porque se había convertido en un esclavo rebelde que usaba sus supuestos poderes sobrenaturales que le permitían metamorfosearse, transformarse en lo que quería para atacar a los colonizadores franceses, envenenando primero a sus bestias, a su ganado, y luego a los propios franceses. Lo capturaron porque fue delatado, fue vendido por otros esclavos, que señalaron su ubicación por temor, pues, al castigo y a la muerte. Y cuando capturaron a Macandal y le prendieron fuego, los franceses veían a un negro rebelde ser castigado por ser osado, por ser insolente, por haberse atrevido a lo que no debió.
Eso fue lo que vio Lenormand de Messí, antiguo dueño de Macandal. Pero los negros que creían ciegamente en el poder que representaba Macandal, no lo vieron consumirse con el fuego, lo vieron transformarse en una mariposa y volar y por ende escapar de sus enemigos. Por eso gritaban alborozados, felices, Saubé Macandal, en una lengua denominada creolé, que termina siendo una mezcla de dialectos africanos con voces francesas. Y que daban a entender Macandal se salva, Macandal se salva. Y cuando Lenormand de Messí llegó a su casa, le contó a su esposa que esos negros son unos salvajes. Se han puesto felices al ver a su líder, al ver a uno de ellos morir de una manera terrible. Ni las fieras se comportan de esa manera. Son realmente salvajes, decía. ¿Por qué? Porque veía la realidad de una manera distinta. Ahí está la perspectiva múltiple, pues. Ahí están los puntos de vista diferentes, ¿ya? De puntos de vista diferentes. Y esa técnica de multiplicidad de puntos de vista, de perspectivas múltiples, no es una técnica narrativa que nació aquí en Hispanoamérica, pero se usa esa técnica foránea extranjera, occidental si quieren llamarla, para dar a conocer un suceso propio de Latinoamérica, que nos da a conocer una situación pues de las creencias propias de la cultura latinoamericana, ¿ya? Como son las creencias mágicas y míticas, que tanta presencia tienen pues en el territorio latinoamericano, ¿ya? Ahí está la transculturación. Hasta ahí, chicos, ¿todo claro? Profe, Pregunto. Escucho. profe, no entendí muy bien sobre la multiplicidad de puntos de vista. Ah, ya, repito. Mira, escuchaste, pero sí entendiste la historia que te conté, ¿no? De Macandal que está siendo asesinado por haberse rebelado. Profe, sí, sí, sí. Ya, muy bien. Ahora, Macandal está siendo asesinado. Sin embargo, en el momento en que él es asesinado por los franceses, quemándolo vivo, los franceses ven eso. Tienen una visión racional de los sucesos. Pero, ¿qué es lo que ven los negros? ¿Ven lo mismo? No, no, no. No lo veo lo Porque mismo. no ven de forma racional la realidad. Ellos ven la realidad de manera mítica, de manera mágica. Y entonces ellos terminan viendo, ¿ya?, a Macandal por su fe, por su gran fe, ven a Macandal transformarse pues en una mariposa. Y por eso gritaban felices, ¿no? Macandal se salva, Saubé Macandal. Porque ven la realidad ya no de una manera racional, sino de una manera mítica, motivados por sus creencias. Algo similar ocurre, ¿no? Algo similar ocurrió hoy en mi casa. Profe, ¿que en su casa han quemado a alguien? No, chicos, no. Lo que pasa es que mi hijo está un poco asustado, ¿ya? Escucha a alguien que aplaude fuerte, alguien que ríe con mucha fuerza, ¡guau!, se asusta mi hijo, ¿ya? Y entonces mi suegra le empezó a pasar, pues, el huevo, ¿no? Le empezó a pasar el huevo y, y luego de pasarle el huevo, partió el huevo y vació, pues, todo el contenido del huevo en un vaso con agua. Y le decía a mi pareja, ¿no? Oye, ¿ves? Mira lo que... Y ellas decían, sí, 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 yo veo esto, veo aquello, creo que es un perro, ¿no? Y veían cosas. Mi suegro y yo, que no somos creyentes de, ¿no?, de estas supersticiones o quizás de estas formas de entender el mundo, nos reíamos porque yo le decía, yo no sé qué ven ellas, porque yo no veo nada. Mi suegro también decía, yo tampoco veo nada. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la realidad de una manera más racional y ellas están viendo la realidad de una manera más mítica, acorde pues a sus creencias, ¿no? Acorde a su fe. Mi mamá también cree en esas cosas, yo no. Entonces observamos que la realidad puede ser vista de distintas maneras. Ahora sí me dejo entender, Tito. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Muy bien. Luis Osco, perdón, ¿no? Luis Osco. Ujú. Sí, Entonces ahí profe. está la perspectiva múltiple. Se ve la realidad de maneras distintas, de maneras diferentes. ¿Ya? No igual. Hay maneras diferentes para ver la misma realidad. ¿Ya? Y esa técnica narrativa de mostrarnos un suceso desde distintos puntos de vista es una técnica foránea.
Pero esa técnica foránea, ¿para qué se ha empleado? ¿Para dar a conocer un hecho que ocurre en Europa? ¿Para dar a conocer un hecho que ocurre en Asia? No, para dar a conocer un hecho que ocurrió en Latinoamérica, ¿ya? Una situación marcada por las creencias y por las visiones míticas y mágicas propias de las creencias de la cultura latinoamericana. Entonces ahí tenemos el elemento propio, ya representado por las creencias, por la visión mítica de la realidad, y también tenemos esta técnica que viene de afuera, esta técnica denominada la perspectiva múltiple, que la trabajó muy bien en Estados Unidos William Faulkner, por ejemplo. Entonces ahí observamos un mestizaje, ¿ya? Una reunión de elementos foráneos y elementos propios. Eso viene a ser la transculturación, el mestizaje, la fusión, el encuentro de elementos de distintas culturas, ¿ya? Ahora creo que sí, ya quedó claro, ¿no, chicos? Sí, profe. Ya, muy bien, correcto. Y también vamos a encontrar, pues, el desarrollo de lo real maravilloso. Lo real maravilloso lo definió por primera vez el señor Alejo Carpentier, ¿ya? En su novela titulada El reino de este mundo. Ahí desarrolla por primera vez lo real maravilloso. En el prólogo, no en el epílogo, no en el transcurso de los hechos, ni en el primer capítulo, sino en la introducción, en el prólogo. Allí Alejo Carpentier define lo real maravilloso. ¿Y qué es lo real maravilloso? La mezcla de lo mítico con lo real, la mezcla de lo mítico con lo racional, que forman parte de la realidad latinoamericana, ¿ya? En Latinoamérica hay sucesos racionales, pero que conviven con elementos míticos, como la capacidad de pensar que un chamán me puede ver el futuro, o que me puede curar de una enfermedad que los médicos no me van a curar. Eso es algo mágico, es algo mítico, pero forma parte de nuestra realidad. Es mostrar lo insólito, ¿no? Lo poco común, pero que es parte de la realidad latinoamericana. Lo asombroso. Y en Latinoamérica, y sobre todo en nuestro país, ocurren cosas insólitas, cosas asombrosas, pero que son parte de la realidad. Como en una época tan compleja, donde se necesita la unidad de todos los peruanos, el Congreso termina vacando al presidente. O sea, te pases, pues, ¿no? Eso es real maravilloso, pues, chicos. ¿Ya? Eso ni en Macondo pudo haberse le ocurrido, perdón, a Gabriel García Márquez. ¿Ya? En la novela El reino de este mundo se nos da a conocer no solo la historia de este esclavo llamado Macandal. Este esclavo que acabo de mencionar y que falleció, ¿no?, siendo quemado vivo, y que según las creencias de los esclavos que lo seguían, de los esclavos que creían en él, y que no lo vieron morir, sino transformarse pues en una mariposa y escapar de sus captores, no vayan a pensar, chicos, que solo es un personaje literario. Ese personaje es tomado, ¿ya? Es tomado de la historia de Haití. Es un personaje histórico, ¿ya? Así como Jesucristo, es un personaje histórico, ¿ya? Y así como muchos católicos hasta el día de hoy están convencidos de que Jesucristo, después de haber sido crucificado, resucitó. Esa es una visión mágica, una visión maravillosa, mítica del mundo. Pero nadie le cuestiona a los católicos esa creencia. Lo mismo, pues, estos esclavos estaban convencidos de los poderes de Macandal, que creyeron verlo transformarse en mariposa y escapar de sus enemigos. Entonces ahí está, ¿no? Lo real maravilloso es parte de la realidad. Es una visión insólita de la realidad. Eso viene a ser lo real maravilloso. Otro ejemplo de real maravilloso en el reino de este mundo es la historia del negro Henry Christophe, ¿ya? Henry Christophe. Henry Christophe fue rey de Haití, chicos. Haití fue el primer país de Latinoamérica en obtener su independencia. Ojo al dato, ¿ah? Primer país latinoamericano en obtener su independencia en el año 1804, de la mano de un negro rebelde llamado Jean-Jacques de Salins, que en castellano Juan Jacobo de Salins, ¿ya? Pero de Salins fue traicionado por sus oficiales más próximos, como Alexander Petion y Henry Christophe. Petion se quedó con el sur, convirtiéndola en una república, y Henry Christophe tomó el norte, convirtiéndolo en un reino, en una monarquía. Y él gobernó con el título de monarca,
con el título de Henry I, en castellano Enrique I. Y tuvo su reina negra, sus princesas negras, sus príncipes negros, su corte de aristócratas negros. Y lo curioso es que él, antes del estallido de la revolución que logró la independencia de Haití, él había sido solo un cocinero. Pero cuando estalló esta revolución para obtener la independencia, fue escalando posiciones hasta llegar a ser, pues, el rey que terminó siendo. Eso es asombroso, es insólito, es maravilloso, pero es real, está en la historia. ¿Ya? Muy bien, eso es lo real maravilloso y así lo define, pues, Alejo Carpentier en el prólogo de su novela El reino de este mundo. ¿Ya? Muy bien, y el periodo de apogeo se desarrolla pues entre la década del 60 y 1975. ¿Ya? Es una época de gran éxito editorial. Millones de copias de los libros de estos autores se van a vender por el mundo. ¿Ya? Por eso no solo es un éxito literario, sino editorial también. Ya van a ganar mucho dinero las editoriales, por supuesto. Se da la mundialización de la novela hispanoamericana y estos escritores van a poseer una gran calidad literaria, como la que tuvieron los autores de la consolidación. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Es la época en que el realismo mágico, ¿ya? Llamado también real maravilloso, realismo mágico, llega a su plenitud con la obra de Gabriel García Márquez. ¿Ya? Muy bien. Ahora, veamos los factores culturales del boom y luego hablaremos de las características del boom para finalmente cerrar nuestra clase. ¿Ya? Bien, a ver, hablemos, factores culturales del boom. A ver, algo bastante sencillo porque ya muchas cosas he dicho al respecto. Una nueva generación de lectores. ¿Cómo así, profesor? Miren, chicos, estalla la guerra civil en España, estalla la guerra mundial en Europa. Los españoles, ante este contexto tan dramático, empiezan a migrar, empiezan a salir de su país. Muchos de estos intelectuales antifranquistas terminan llegando a Hispanoamérica, a México, a Argentina, a Colombia. En Argentina, estos intelectuales van a dinamizar la actividad cultural a través de la publicación de revistas y estimulando la aparición de editoriales, como la editorial sudamericana, ¿ya? Que fue fundada por españoles antifranquistas, como Rafael Begils y Anthony López. Lo mismo terminaría ocurriendo con la editorial Losada, que fue fundada por Gonzalo Losada y por Guillermo de Torre y también Amado Alonso. Y esta editorial llamada Losada, que se fundó en el año 1938, terminó editando la obra de los escritores más representativos de la generación del 27. Entonces, gracias a la labor de estos intelectuales, la actividad cultural, editorial y literaria aquí en Hispanoamérica se hizo más intensa. Más editoriales, más publicaciones, mayor atracción para los lectores, por lo tanto. ¿Ya? Luego tenemos el crecimiento y modernización de las grandes urbes. Recuerda, las ciudades de Latinoamérica empiezan a crecer, ¿ya? Y si las ciudades empiezan a crecer, los individuos que llegan a las ciudades, acuérdate, década del 40, década del 50, aquí en el Perú, ¿qué pasó? Y algo similar va a ocurrir en otros países de Latinoamérica. A ver qué pasó entre las décadas del 40 y del 50. ¿Por qué crees que surgió la narrativa urbana? A ver, ¿por qué? ¿Qué pasó en esa época? La crisis del agro, ¿qué significó? Que los campesinos, que los agricultores dejaron sus provincias para ir ¿hacia dónde, chicos? De la capital. Claro, empezaron a viajar hacia las ciudades, hacia las urbes, hacia la capital. Migraron hacia la vida urbana. Y en las urbes, ¿qué hay? Escuelas, institutos, universidades, por lo tanto, educación. Entonces empiezan a incrementarse la cantidad de pobladores alfabetizados. Y esos pobladores alfabetizados, ¿qué exigen? Lecturas. Y esas lecturas las van a encontrar en las revistas, en los semanarios, en las publicaciones realizadas por estas editoriales, que en un momento fueron impulsadas por los jóvenes intelectuales que escaparon de una Europa en crisis, de una España, ¿no? Profesor, Caída en una dictadura. Escucho. o sea,
uno de los factores que ayudan que van a, uno de los factores que van a ayudar a que se dé este apogeo es la migración. Uno de los factores justamente es el crecimiento de las urbes, el crecimiento de las ciudades, que se convierte en atractiva para los migrantes. Los campesinos, los agricultores, al encontrar pues su vida en una situación precaria, en una situación bastante crítica, apuestan por viajar hacia las urbes. Y este viaje, este desplazamiento del campo a la ciudad, termina pues incrementando la población, la demografía en las urbes. Y esta población que se incrementa encuentra una mayor educación en las urbes, porque en las urbes ¿qué hay? Escuelas, institutos, universidades, publicaciones editoriales constantes. Entonces este público tiene mayor acceso a la educación y a las fuentes de entretenimiento que representan las lecturas de diversas obras, y se van a convertir en un mercado, ¿ya? Porque son, se me va la palabra, son posibles compradores de libros. Si tú sabes leer, eres un posible lector, y al ser un posible lector, eres un posible comprador de libros. Te conviertes entonces en parte del mercado, y eso va a posibilitar el crecimiento y el dinamismo pues de las editoriales. Si las editoriales no tienen un mercado al que venderle, entonces fracasan, pues. Pero si ese mercado, ese público consumidor empieza a incrementarse, entonces hay un mayor crecimiento económico también para ellos. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ya. ¿Satisfecha tu curiosidad? Sí, sí. Ya, correcto. Muy bien. Ahora, las revistas literarias se van a convertir en focos donde se discute el panorama literario. Esto va a influir sobre todo en los escritores, ¿ya? Los escritores quieren perfeccionar sus técnicas, quieren estar a la vanguardia de lo que se está haciendo pues en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué es lo que están haciendo aquellos escritores? A ver si podemos sacar algún provecho de ellos. Y eso es posible gracias a las publicaciones de diversas revistas. Aquí en el Perú, por ejemplo, la revista Mauta permitió la difusión de las novedades vanguardistas europeas. En Argentina lo hará la revista Sur, por ejemplo, ¿ya? Que fue fundada por Victoria Ocampo y también por Guillermo de Torre, que fue también fundador de la editorial Losada, ¿ya? En México está la revista Contemporáneos, en Cuba está la revista Casa de las Américas, que tuvo una gran actividad cultural, pues para las autoridades, ¿ya? De la Revolución Cubana, para las autoridades revolucionarias de Cuba, el aspecto cultural fue muy importante. Y es por eso que terminaron fundando una institución, ¿no? La famosa institución Casa de las Américas, que tuvo su revista, ¿ya? Y esta revista pues también se convirtió en un difusor de las ideas revolucionarias, abocándose a temas no solamente literarios, sino también políticos, para concientizar, para concienciar a la gente, para que ésta no sea ajena pues a los temas políticos. En la década del 60, en la década del 70, gracias a estas revistas, las personas estaban interesadas no solo en lo literario y lo cultural, sino también en lo político, cosa completamente distinta a lo que ocurre con los lectores de la actualidad. Los pocos lectores de la actualidad que están más interesados pues en la ficción que en nuestra política. Muchas personas desconocen la realidad política que vive nuestro país. Hay una total indiferencia, algo completamente distinto a lo que ocurrió pues en la década del 50 y sobre todo del 60 y del 70, donde la población justamente por estas publicaciones, ¿no? Que abordaban no solo aspectos literarios de Latinoamérica y fuera de Latinoamérica, sino que también nos hablaban de la realidad, nos hablaban de la política, de las invasiones o las injerencias que realizaba Estados Unidos en distintos países de América Latina. En el año 65, por ejemplo, invadió República Dominicana, Estados Unidos. Y la revista Casa de las Américas lanzó pues bastantes artículos criticando ese accionar, ¿no? Abusivo de Estados Unidos, por ejemplo, ¿ya?
Entonces las revistas no solamente influyen en el conocimiento de lo literario, en la difusión de lo cultural, sino también en la difusión de lo político, de crear conciencia también política. ¿Ya? Entonces los lectores de esa época eran lectores más exigentes, eran lectores más preparados académicamente, ¿no? A diferencia de muchos lectores de la actualidad, ¿ya? Que se entretienen con libros de autoayuda y creen que por leer libros de Carlos Cuauhtémoc, ¿no? Ya son buenos lectores. Imagínense, ¿ya? Luego tenemos la influencia de los escritores vanguardistas de Europa y Estados Unidos. Gracias a la influencia de estos escritores, cuyos textos, ¿no?, eran mencionados, eran reseñados, eran resumidos en estas revistas y en estos semanarios, ¿ya? Las revistas y los semanarios y los suplementos, por ejemplo, el Comercio tiene un suplemento dominical, que justamente se llama El Dominical. También hay un suplemento cultural en el periódico La República. Los días domingo, hasta el Trome tiene su suplemento literario. En la parte posterior, donde aparece pues la malcriada, hay una columna escrita por un articulista que oculta su identidad con el seudónimo del Búho. Y es lo más rescatable que tiene el Trome. Esos artículos literarios son fascinantes. A mí me han permitido conocer diversos escritores que por ahí se me estaban pasando. Paul Auster, ¿no? Por ejemplo, un escritor muy importante de Estados Unidos. Gracias a los comentarios de este articulista pude conocer, se me va, caray, la obra de Murakami, ¿no? Que constantemente está siendo mencionado al Nobel de Literatura, por ejemplo. Entonces te pone a la vanguardia, ¿no? Eso es lo que logran los suplementos, los semanarios y sobre todo las revistas. Poner al tanto de las creaciones literarias, poner al corriente, ¿no?, de las innovaciones artísticas, de los sucesos culturales, de los acontecimientos políticos. ¿Ya? Muy bien, todo eso forma parte, pues, ¿no?, del aspecto cultural que va a permitir el desarrollo del boom. Las novelas del boom abordan esas temáticas que ya empiezan a ser del interés de estos lectores, porque consumen ese tipo de revistas, ese tipo de información a través de los semanarios y los suplementos. ¿Ya? Y los escritores europeos y también norteamericanos son mencionados en estas revistas, son referidos en estos semanarios, en estos suplementos. Y la referencia a esos escritores, las reseñas de sus obras van despertando el interés de los lectores, van despertando el interés de los escritores por conocer profundamente la obra de estos colegas, para conocer sus técnicas y superar, ¿no?, la calidad que estos han logrado. Entonces, todo eso también se convierte, pues, en un aliciente para el desarrollo del boom. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿la Revolución Cubana es importante? Claro, chicos, la Revolución Cubana es capital para el desarrollo del boom. Entonces, si a ti te dicen, solo intervinieron factores literarios para el desarrollo del boom, ¿tú qué vas a responder? Para ti, ¿esa afirmación será verdadera o será falsa? ¿Solo intervinieron aspectos literarios para el desarrollo del boom? Falso. Intervinieron aspectos culturales, políticos, ¿ya? No solo literarios. Muy bien. La Revolución Cubana no es un aspecto literario, por ejemplo. No es un factor literario. Es un factor histórico, político y social, ¿ya? 1959, Cuba toma el control de su isla. Cuba para los cubanos. Fidel Castro da un golpe decisivo, expulsando al dictador Fulgencio Batista. Cuba se convierte en el lugar que todo el mundo está observando, que todo el mundo está mirando. Entonces le otorga un lugar a Latinoamérica ante los ojos del mundo. Pone a Latinoamérica como la vedette del mundo. Todo el mundo está mirando qué sucede en Latinoamérica a raíz de la Revolución Cubana, porque recuerda que el éxito que logran Fidel Castro y sus amigos va a generar la aparición, va a impulsar la aparición de distintos focos guerrilleros en Argentina, en el Perú, en Colombia, en Uruguay, en Chile, porque quieren ese mismo éxito. Pero esta amenaza guerrillera de tendencia izquierdista, de tendencia pues
socialista que cuenta con el apoyo en muchos casos de la Unión Soviética, se convierte pues en una amenaza a los intereses económicos de las distintas empresas de procedencia norteamericana. Por eso los gobernantes norteamericanos terminan financiando diversos golpes de Estado para colocar dictadores, ¿no? Y gobiernos autoritarios que defiendan los intereses económicos, ¿no? Que representan sus empresas, ¿ya? Ahora, la Revolución Cubana, a través de sus autoridades, le dio una gran importancia al aspecto cultural. Por eso se funda esta institución, ¿no? La famosa institución Casa de las Américas, que va a impulsar, ¿ya? Que va a impulsar las relaciones culturales entre los pueblos latinoamericanos, ¿ya? Con ese fin, va a terminar estimulando la producción e investigación cultural. Además, terminaría difundiendo el material artístico a través, pues, de conferencias, ¿no? A través de concursos, a través de festivales. Hablando de concursos, se crea el Premio Casa de las Américas, ¿ya? Este Premio Casa de las Américas va a reconocer anualmente obras destacadas en la novela, en el cuento, en el teatro, en la poesía y en el ensayo. Y hay varios peruanos que van a obtener ese premio. Ahí tenemos, por ejemplo, a César Calvo en el año 66, ¿ya? Tenemos a Alfredo Bryce Echenique, que no ganó el premio, pero fue mencionado. Es decir, fue reconocido como un buen escritor. En el año 68, su libro de cuentos, Huerto Cerrado, fue felicitado por el jurado que integró, pues, este premio, ¿no? El Premio Casa de las Américas. Algún tiempo después, un hijo de Ciro Alegría, dedicado al teatro como es Alonso Alegría, terminaría obteniendo el Premio Casa de las Américas. Entonces, la actividad cultural que desarrolló, que impulsó esa institución, ¿no? Llamada Casa de las Américas, que es adscrita, que pertenece al Ministerio de Cultura cubano, permitió difundir, permitió promocionar, ¿no? Lo cultural, lo artístico, lo literario, por lo tanto. Y ese terminará siendo pues otro factor para el desarrollo del boom, ¿ya? Muy bien. Y luego las traducciones. Profe, que las traducciones también son importantes, claro, pues chicos. Si no, ¿cómo se convierten en escritores a nivel mundial? ¿Cómo sus novelas logran el éxito mundial si no son traducidos? Ni modo que un chino lo va a leer en castellano, ni modo que un búlgaro lo va a leer pues en español. Las novelas empiezan a ser traducidas. Son importantes las editoriales europeas en este asunto. La editorial Seix Barral, perdón, Seix Barral, que era propiedad de Carlos Barral, un editor que fue muy amigo de los escritores del boom, sobre todo de Vargas Llosa, promueve recuperar el mercado hispanoamericano. ¿Cómo recupero el mercado hispanoamericano? Pues premiando a sus escritores, pues, ¿no? Si premio a sus escritores, entonces los lectores de Hispanoamérica van a comprar las novelas que mi editorial publique. Y es por eso que termina reconociendo la obra de Vargas Llosa. En el año 62, la editorial Seix Barral promueve el premio Biblioteca Breve. Y uno de los primeros autores en obtener ese premio, repito, premio Biblioteca Breve, es Mario Vargas Llosa con su novela La ciudad y los perros, ¿ya? Y el mismo Carlos Barral termina fomentando el desarrollo de un grupo, el famoso grupo Formentor, ¿ya? Profe, ¿y por qué se llamaron así? Porque desde finales del 50, ya por el año 59 y 60, el grupo Formentor se terminó reuniendo, ¿ya? ¿En dónde, profesor? En un hotel en Mallorca, en España. ¿Y cómo se llamaba ese hotel? Formentor. Por eso, el grupo Formentor. ¿Y qué era el grupo Formentor? Una reunión de críticos literarios, de editores y también de escritores. ¿Ya? Se reunieron en ese hotel, en Mallorca. 1959 fue la primera reunión. Al año siguiente se volvieron a reunir. Y esta reunión fue impulsada por el dueño de Seix Barral, por Carlos Barral. Y en esa reunión del año 1960 acordaron formar el grupo. ¿Cómo vamos a llamar al grupo? Dijeron los concurrentes. Ahí estaban editores, estaban críticos literarios, estaban escritores, agentes literarios. Se reunieron y dijeron, ¿dónde estamos reunidos? Aquí en el Hotel Formentor. Pues llamemos al grupo así. Llamemos a este grupo Formentor.
y terminaron patrocinando en el año 61 el Premio Internacional Formentor. ¿Quién fue el ganador de ese premio? Jorge Luis Borges. ¿Qué significaba ganar el Premio Formentor? Como los editores que estaban integrando este grupo venían de Italia, venían de España, de Francia, de Alemania, del Reino Unido, de Estados Unidos, y posteriormente se unieron japoneses, holandeses y daneses, pues sus editoriales se comprometían a publicar en estos idiomas, universales por lo tanto, a estos escritores ganadores. Entonces, Jorge Luis Borges, al ganar el premio Formentor, dejó de ser leído solo en castellano y empezó a ser leído en francés, en alemán, en inglés, en italiano. Por lo tanto, su obra empezó a volverse universal. Y lo mismo va a ocurrir con los escritores del boom, pues, chicos. ¿Ah? Lo mismo terminará ocurriendo con los escritores del boom, que cada vez se vuelven más atractivos, ¿no?, para las editoriales europeas, que llevarán estas obras a los idiomas que habla el mundo, a distintos mercados. ¿Ya? Todos estos factores intervienen para el desarrollo del boom, chicos. ¿Ya? Entonces no solo son factores literarios, ¿no? Hemos encontrado factores culturales, políticos, históricos, sociales. ¿Ya? Bien, chicos, ¿hasta ahí todo claro? ¿Todo comprendido? Sí, profe. No hay ninguna duda al respecto. Todo claro. Profe, y en esta etapa así de apogeo, ¿qué autor se reconoce así como que el iniciador de esta etapa? Vargas Llosa. Xavi Allende. ¿O Ciudad de los Perros? Escúchame, ¿O escúchame, Ciudad de la Carta? escúchame. Escúchame, ¿eh? Te castigo. Xavi Allende es un periodista español, es un periodista catalán, periodista cultural. Escribió un libro titulado Aquellos años del boom. Un libro de más de 900 páginas, un estudio muy completo, ¿no?, de los escritores del boom. Y él señala que el que inicia el boom es Vargas Llosa, con la publicación de La ciudad y los perros, ¿no?, que obtiene el premio Biblioteca Breve. Él es el primero de los 4 autores del boom en ser reconocido con esta enorme distinción. Por eso a él se le conoce como el iniciador del boom. ¿Ya? Pero Xavi Allende también señala, una cosa es ser el iniciador y otra cosa es ser el más mediático. Vargas Llosa fue muy importante, dio inicio al boom, pero el que fue más mediático, el responsable de que el boom haya llegado a su máximo esplendor, ese fue Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Porque esta novelita no va a tener parangón, no va a tener competencia en cuanto a la cantidad de ediciones y en cuanto, pues, a los ejemplares que cada tiraje terminaba, pues, poniéndose a la venta. En Argentina, en el año 67, durante la primera semana de ventas, los 8.000 libros, los 8.000 ejemplares que puso a la venta la editorial sudamericana volaron de los anaqueles. A la siguiente semana se volvieron a imprimir 8.000 ejemplares más y lo mismo terminó ocurriendo. Y luego, pues, ya el éxito de esta novela no tuvo cuándo detenerse, ¿no? Y hasta la fecha ha vendido más de 100 millones de copias. Por eso el iniciador es Vargas Llosa, pero el punto máximo, ¿no?, del boom, el éxito mayor del boom, lo representa García Márquez con 100 años de soledad. ¿Ya? ¿Hasta ahí comprendes, Yaquisita? Sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Satisfecha? Sí, sí. Ya, muy bien. Ahora, características del boom, chicos. A ver, ¿qué características presenta el boom? Experimentación formal, ¿no? Hay una alteración del orden lógico y cronológico de los sucesos. Incluso se cuentan más de una historia dentro de un mismo libro. Eso sucede en Rayuela. Tú lees del capítulo 1 al capítulo 53, tienes una historia. Pero si sigues la secuencia que te indica el cuadro que está al inicio de la novela, lee el capítulo 1, avanza al 2, salta al 18, retrocede al 13, avanza al 74 porque la novela tenía más capítulos, y siguiendo esa secuencia indicada por ese cuadro, tienes otra manera de entender la historia. Otra historia se desarrolla, ¿no?, ante tus ojos. Entonces se juega con las estructuras narrativas, ¿ya? Se rompe con
con la tradición, ¿no? Se rompe con lo convencional, ¿ya? También vamos a encontrar innovación en el lenguaje. Yo ya había explicado la innovación lingüística. Ya la había desarrollado Jorge Luis Borges en su cuento titulado Tlön Uqbar Orbis Tertius. Pero esto se vuelve más intenso con el gíglico, que es el lenguaje que termina inventando pues Julio Cortázar dentro de su novela Rayuela, ¿ya? Donde termina pues combinando, ¿no? Asociaciones semánticas sin mucho sentido, ¿ya? Bien. Luego tenemos interés por problemas sociales. La novela Conversación en la Catedral nos muestra pues una situación política y social, ¿no? Las dictaduras, la dictadura de Odría, ¿ya? La discriminación, la corrupción, la prostitución, ¿no? Problemas sociales. Eso también está presente en la novela Cien años de soledad, cuando los milicos, cuando los militares terminan pues asesinando a los trabajadores de la UFC, de la United Free Company, los terminan asesinando. Y ese hecho histórico que remeció a la sociedad colombiana de la década de 1920, para ser exactos en 1928, lo termina pues trasladando al quehacer novelístico García Márquez, ¿ya? Ahí está obviamente cubriendo un asunto social, ¿no? Cómo hay una política represiva cuando las personas salen a reclamar una mejor situación social, un mejor salario, un mejor trato de parte de sus empleadores. Pero muchas veces aparecen pues gobiernos autoritarios y represivos que tratan de silenciar a su pueblo. El pueblo está para que obedezca, está para ser gobernado y no para reclamar ni exigir absolutamente nada. Muchos piensan así, ¿ya? Y eso es lo que terminan criticando, ¿no? Estos escritores a través de sus publicaciones y novelas. Y se llega pues al apogeo del realismo mágico con la novela de Gabriel García Márquez, ¿no? Lo insólito, lo asombroso, lo mágico, ¿no? Termina formando parte de los hechos novelados. Muy bien. Y por último tenemos ahí pues a algunos autores de la nueva narrativa de la etapa de la consolidación. Ahí tenemos a Miguel Ángel Asturias, que ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 67, ¿ya? El año 67 fue un año muy importante, porque durante ese año, ¿ya? Durante el año 1967, ¿ya? Vargas Llosa gana el premio Rómulo Gallegos con la publicación de La Casa Verde. El año 67, Gabriel García Márquez publica su novela Cien años de soledad, ¿no? Son algunos ejemplos. Carlos Fuentes, por ejemplo, gana el premio Biblioteca Breve. Es un año muy importante para la narrativa latinoamericana, ¿ya? Y Asturias, pues, es condecorado con el Nobel de Literatura. En las novelas de Miguel Ángel Asturias vamos a encontrar una preocupación por la identidad nacional, ¿no? Y la política. Por eso escribe su novela El Señor Presidente. Por eso hace una traducción del Popol Vuh, ¿ya? Que es una Biblia de los mayas, que es un libro que explica la creación del mundo y de los seres humanos desde la perspectiva indígena de los mayas. Él lo traduce al castellano, ¿ya? Entonces ahí encontramos una preocupación por la identidad, ¿no? Por algo propio, por algo nacional. Y también hay un interés por la política, por rechazar los gobiernos autoritarios. Es más, se dice que Miguel Ángel Asturias inicia la tradición de la novela dictatorial, justamente con su novelita titulada El Señor Presidente, donde encontramos también elementos propios del realismo mágico. Otro gran escritor de la etapa de la consolidación de la nueva narrativa y que figura ahí en versión caricatura es Jorge Luis Borges, que recibió el premio Cervantes, el premio más importante que puede recibir un escritor en lengua castellana allá en el año 79. Sus obras muestran interés por asuntos filosóficos y fantásticos, ¿ya? Por ejemplo, en su cuento titulado El milagro secreto encontramos a Jaromir Hladik, un judío que va a ser asesinado por los nazis. Y él, en las vísperas había solicitado a Dios un deseo, tener tiempo suficiente para terminar de escribir un drama que había dejado incompleto. Pero parece que Dios no le hace caso, porque al día siguiente, cuando está frente al pelotón de fusilamiento, las balas salen de las armas de sus verdugos y de pronto, como en la película Matrix, se detienen frente a él, ¿no? Claro, la que es tipo Matrix, se detienen frente a él.
Y luego él, después de un rato, se da cuenta que Dios ha concedido su deseo. Él pidió tiempo y el tiempo se ha detenido, se ha congelado el tiempo para que él pueda terminar de redactar su creación. Pero todo lo hará mentalmente, porque él solo pidió tiempo. Él no pidió moverse, tener un lápiz, un lapicero, hojas para escribir, no, él solamente pidió tiempo. Así que mentalmente tendrá pues que darle forma a estas, ¿no? A estas líneas, a estos diálogos y a los movimientos de sus personajes. Y una vez que en su mente le ha dado ya forma definitiva a su obra, las balas continúan su transcurso, continúan su trayectoria y muere Jaromir Hladin, ¿no? Que termina pues enterrado en una fosa común con otros que fueron asesinados en la misma jornada, ¿ya? Y se titula así, El milagro secreto, porque el único que era consciente de que se iba a dar un milagro era el que acababa de morir. Él era el único consciente del milagro y ya se murió, por eso es un milagro secreto. Y ahí hay una reflexión sobre el tiempo. No todos perciben el tiempo de la misma manera. El tiempo puede ser percibido de distintas formas. Los 5 minutos que estás al lado de tu pareja, para ti de repente duró solo un segundo. Y para ti los 5 minutos en una misa, de repente para ti duran siglos. Porque no todos percibimos el tiempo de la misma manera. Entonces hay una reflexión filosófica, ¿no? A través del tiempo. ¿Ya? Y ya mencioné pues que una de las características de la obra narrativa de Borges es su interés por distintos elementos culturales, ¿no? Y eso lo convierte en un cosmopolita. Sus obras más representativas son Ficciones y el Aleph, ¿ya? Y finalmente tenemos a Alejo Carpentier, que también ganó el premio Cervantes, allá en el año 77. Recuerda que él define lo real maravilloso en el prólogo de su novela El reino de este mundo, una novela que nos da a conocer, pues, ¿no? La revolución negra de Haití, primera población latinoamericana que obtuvo su independencia, ¿ya? Muy bien, chicos. Y aquí tenemos pues al núcleo del boom, ¿no? Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, ¿no? Ellos forman el núcleo del boom. Bien, chicos, ahora sí vamos a pasar a resolver las preguntas. A ver, tenemos allí. El boom hispanoamericano se desarrolló desde la década de 1960 hasta mediados de los 70, época de profundos cambios en América Latina, en donde se instalaron dictaduras en diversos países de la región. Por ello, a ver, ¿qué va a pasar, chicos? Por ello, ¿cuál será la respuesta por ello? Piensen en Conversación en la Catedral, La ciudad y los perros, El otoño del patriarca de García Márquez, ¿ya? Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos. La A C. ver, ¿adoptó modelos narrativos de vanguardia? O sea, ¿por qué hay dictaduras adoptan modelos narrativos de vanguardia? Claro, pues, como hay dictaduras, ¿cuál es la posición de los escritores? Criticar esas dictaduras, pues. ¿Ya? Criticar esos Profe, gobiernos autoritarios. Te escucho, Jackie. ¿puede poner la anterior PPT para tomarle captura, por favor? Voy a compartirlo, lo voy a compartir. Ay, ¿Ya? Es más, ya se lo di al profesor Carlos para que en su debido momento lo comparta con ustedes, chicos. ¿Ya? Ya les he compartido, también le compartió el profesor Carlos las diapositivas de las semanas anteriores. De la 12, de la 13, de la 14. ¿Ya? A ver, siguiente pregunta. Durante la etapa anterior al boom hispanoamericano, o sea, en la época de consolidación, ¿no? El estilo tradicional del regionalismo fue desplazado por, de este modo sobresalieron autores como Jorge Luis Borges, escritor de una actitud, a ver, ¿qué van a responder? La C, profe. Ya, el estilo tradicional es regionalista, o sea, mostrar solamente interés por Hispanoamérica, por las áreas rurales. Hay que contrastar eso con algo que sea distinto. ¿La D? No, la B. la La B, C. claro. El estilo tradicional del regionalismo es mostrar, pues, interés por el espacio provinciano. En cambio, las nuevas modalidades narrativas hacen a un lado esas viejas tradiciones. ¿Cuál es el estilo tradicional? Narrador omnisciente, relato lineal, ¿sí o no? Ese es el estilo tradicional. ¿Y qué es lo que usa la nueva narrativa? ¿Por qué se habla de nueva narrativa, chicos? Porque usa nuevas técnicas, pues.
Y esas nuevas técnicas se denominan nuevas modalidades narrativas. Las nuevas modalidades narrativas son el flashback, el monólogo interior, la perspectiva múltiple, los diálogos telescópicos, los vasos comunicantes, por ejemplo. Ya, de este modo, se puede entender que los escritores de la nueva narrativa empiezan a interesarse por técnicas que vienen de afuera, por técnicas desarrolladas por escritores de otras culturas, como la europea y la norteamericana. Y eso está presente pues en la actitud cosmopolita de Jorge Luis Borges, ¿ya? Ahora, recuerda, ¿Borges escribió novelas o solo escribió cuentos? Están pensando, chicos, ese Cuentos, es... cuentos, cuentos. Solo escribió Cuentos. cuentos, ¿ah? Nunca escribió una novela, porque una de las características de Borges era la concisión sintáctica y la densidad semántica. O sea, con pocas palabras decía mucho, con pocos recursos narrativos decía lo necesario. Él buscaba lo conciso, lo breve, ¿ya? Una novela es larga, es extensa. A él no le gustaba, ¿no?, la extensión excesiva de las novelas, porque si a una novela le quitas los adornos, los detalles, las cosas anodinas, esa historia se puede resumir en unas cuantas páginas. Por eso él prefería la brevedad y la concisión del cuento. Por eso jamás escribió una novela Jorge Luis Borges, ¿ya? Entonces, respuestas. La 1, la D de duro. La 2, la B de bestia, ¿ya? Pasamos a la siguiente pregunta. Número 3. Con respecto al contexto en el que aparece el boom hispanoamericano, ¿cuál es el factor que estimula la formación de lectores, contribuyendo con la ampliación del mercado literario? Claro, más lectores, el mercado literario se incrementa porque el público consumidor se incrementa, ¿ya? ¿Cuál será la respuesta? Y para que la gente lea, tiene que aprender a leer, pues, ¿no? Para que La D. consuman libros, tiene que aprender a leer. ¿Y dónde la gente aprende a leer? En las escuelas. Clave en la 3. La D. La D, claro, la educación se masifica en las ciudades, pues, ¿no? Muy bien, la universalización de la educación, ¿ya? En la década del 40, del 50, las políticas educativas se incrementan, las políticas educativas se vuelven más masivas, ¿ya? Una mayor cantidad de gente accede, pues, a los recursos educativos de una escuela, ¿ya? 3 dedos. 4. De acuerdo con el contexto cultural del boom y las traducciones, se puede afirmar que la industria editorial hispana centró su interés en, les dije, Seix Yo, Barral. ¿Ah? ¿Cuál es la clave? avión. Muy Ah, bien, correcto, correcto. Claro, las editoriales hispánicas y posteriormente europeas quieren captar, ¿no? Quieren capturar, recuperar el mercado hispanoamericano. Por eso empiezan a premiar, pues, ¿no? Empiezan a premiar a sus escritores a través del premio Formentor, a través del premio Biblioteca Breve, que era pues patrocinada por la editorial Seix Barral, por ejemplo. ¿Ya? Un ratito, chicos. Bien, entonces la respuesta en la 3, la D, y en la 4, la A, ¿ya? Recuperar el mercado hispanoamericano, como fue el caso de Seix Barral, ¿no? A través de este premio Biblioteca Breve que terminó reconociendo la novela La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, ¿ya? Muy bien. Ya, con esto cerramos, chicos. Con estas preguntas cerramos. ¿Ya? Las otras van a quedar, que serían solamente un par, ya van a quedar como tarea para ustedes. ¿Ya? Cerramos con las 5 y las 6. A ver, los nuevos lectores, los críticos y creadores promovieron un debate y discusión acerca de la situación cultural y literaria, ¿ya?, en que se hallaba Latinoamérica. En tal sentido, ¿cuál de las siguientes alternativas fue un factor que coadyuvó, que condujo a promover este debate? Fácil, ¿ah? Cómo los lectores se enteraban, ¿no?, de la realidad latinoamericana,
de las innovaciones literarias, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta? ¿En dónde los lectores encontraban esa información acerca de la realidad latinoamericana? Donde los escritores, ¿no? A ver, respuesta. ¿Así? La C, claro, la publicación de revistas y suplementos periodísticos, ¿no? Las revistas Amauta en el Perú, Sur en Argentina, Contemporáneos en México, Casa de las Américas en Cuba, ¿no? Y también pues los semanarios y suplementos, el semanario Marcha en Uruguay, Primera Plana en Argentina. Oye, en Primera Plana, un semanario que se desarrolló pues en la década del 60, del 60 y del 70 se desarrolló, sí. Primera Plana se desarrolló en la década del 60 y del 70 en Argentina. ¿Y sabes cuál es el dato curioso de este semanario? Que allí aparece por primera vez la caricatura más famosa de Quino. Hace poco falleció Quino, ¿ah? Y fue muy mencionado en las redes sociales. ¿Qué creó Quino? ¿Cuál es el personaje más famoso de Quino, chicos? ¿Mafalda? Con M. Mafalda, chicos, Mafalda. ¿Ya? La tira, ¿no? Ya la caricatura Mafalda aparece por primera vez en la revista Primera Plana, ¿no? En el semanario Primera Plana de Argentina. ¿Ya? Muy bien. Ya, y cerramos con esta pregunta, chicos. Temblaba el trot, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en cariñías casi crueles, que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. Lo que les dije, ¿no? Recuerden la información que les brindé acerca de la innovación léxica, ¿no? Se juntan, se reúnen combinaciones, La B. ¿no? Un tanto absurdas, sin sentido. La B, claro, combinaciones semánticas sin sentido, ¿no? Se busca la máxima expresividad a partir de nuestro idioma. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado la clase, espero que le hayan sacado máximo provecho. Yo he tratado de hacer un buen material para la satisfacción de ustedes, ¿no? Y bueno, ya el profesor Carlos se encargará de compartirlo con ustedes, ¿ya? Bueno, chicos, hasta la próxima semana. Gracias a ustedes por la lealtad, por la fidelidad a este canal, ¿ya? Nos vemos, chicos. Cuídense muchísimo. Cuídense muchísimo. Nos vemos hasta la próxima semana.